Gracias. Como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor José Fernández Santillán. Usted lo conoce muy bien, politólogo, uno de los académicos que más conoce la política en México. Doctor, bienvenido. Ricardo, siempre es un placer compartir este espacio contigo. Gracias por la invitación. A ver, doctor, estamos ya muy cerca del terminar el segundo año de gobierno del presidente López Obrador. Una primera aproximación, bueno, malo, regular, muy malo, Mm, bueno. Malísimo, malísimo. ¿Por qué, doctor? Y te voy a decir por qué. Mira, en primer lugar, él prometió, como buen populista, soluciones fáciles a problemas complejos, como por ejemplo mejorar la economía, crear empleos, distribuir mejor la riqueza, sobre todo a la gente pobre, la hizo ser su prioridad. Tanto así que el eslogan de campaña fue primero los pobres. Buen Y eslogan, por cierto. sí, claro, vende bastante entre la gente humilde, desesperada, que había sido sacada de los beneficios del desarrollo. Eso es totalmente cierto. Y que el neoliberalismo practicado desde la época de Miguel de la Madrid hasta el propio Enrique Peña Nieto había producido pobres a granel, tanto así que del otro lado de la frontera hay 38 millones de mexicanos. Entonces, ese fue un eslogan bastante comercial, mercadológicamente hablando, etcétera, y la gente creyó y además ganó abrumadoramente. Entonces llegó con un capital político bastante respetable, además apoyado también por una por un Congreso mayoritariamente morenista o controlado por la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Se atravesó el COVID y mostró la debilidad de este gobierno. No tiene política sanitaria, tanto así que somos el cuarto país con más muertos en el mundo. No solamente no hay política sanitaria, no hay política de seguridad, no hay política económica, no hay política de bienestar, prácticamente no hay política de nada. No hay política de nada y esto lo ha ocultado o tratado de ocultar con una política verbal, ¿no? Y además, una cosa grave es que ha polarizado a la sociedad mexicana, ¿no? Sin embargo, sigue gozando de altos niveles de aprobación, merced a que ha fanatizado a la gente, pero lo ha fanatizado no con base en verdades, sino con mentiras, en dogmas, en crear una masa de gente que no piensa, sino que reacciona, y cuando tú los invitas a pensar, inmediatamente te empiezan a insultar. Entonces, esa no es la democracia. El problema es ese, y por eso digo que es gravísimo y malísimo, porque no solo ha dañado a la economía, sino ha dañado a la cultura mexicana, A ver, entendida, sí, adelante, adelante. entendida esta como la capacidad de educar cívicamente a la gente. Y lo que menos ha hecho es eso. La democracia, como dicen todos los clásicos, los pensadores contemporáneos también, Norberto Bobbio entre ellos, necesita de toda la potencia de la educación crítica, de la educación de respeto al otro, de reconocimiento de que no soy poseedor de la verdad, sino que la voy a construir en el diálogo con el otro.
Entonces, lo que menos ha habido es eso. El señor se ha erigido en el dueño de la verdad y cree que la crítica es ataque. Y eso no es así, porque la crítica para los gobernantes demócratas es una indicación de cómo corregir el rumbo. Te A pongo ver, el... Sí, dime. doctor, hay mucha gente que dice que la democracia en México está muriendo. El propio presidente se ha atrevido a decir que antes que él no había democracia. ¿A quién le hacemos caso? Ah, no le debemos hacer caso a él por lo siguiente, porque él tiene una visión deformada de la democracia. Ricardo, la democracia está mal definida en nuestro país. Creemos que la democracia es el gobierno de la mayoría y no es así. La democracia es el gobierno de la mayoría que respeta a las minorías, ¿no? La democracia, o sea, el consenso vale muy poco si no respeta al disenso. Entonces, la cuestión es que no solamente las mayorías vayan por su lado y las minorías por el otro, sino, como decía Hans Kelsen, la clave está en el acuerdo, en que haya acuerdos y compromisos entre las mayorías y las minorías, de tal manera que ahí sí se encuentra la definición de la democracia, que es el gobierno de todos, mayoría y minoría incluidas. Y entonces, una cosa, un factor importante debe ser la tolerancia. Y este presidente cree que él es el pueblo y quienes están contra él es el no pueblo. A ver, Entonces, en un minuto, doctor, sí, con López Obrador, ¿una dictadura o en qué posición estamos si no hay democracia? Es el gobierno de un solo hombre. sí, ahí nos ayuda el pensamiento clásico. Hay Sí, dos clases de tiranos. El tirano que llega sin tener derecho al título, ese es el usurpador. Y el tirano que, llegando legítimamente al poder, lo ejerce fuera de la ley o arbitrariamente o excediéndose, abusando del poder. Ese es el tirano ex defecto, ex parte exercizi. Es lo que estamos viviendo, es una tiranía. Y así lo defino en el sentido clásico. No es un juicio de valor, sin un juicio de hecho. Así está definido en todos los diccionarios y en todos los tratados de jurídicos y políticos. Vivimos ya en una tiranía. muy bien, si nos permites, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos.